Salmo 112, dos versículos allí. Dice así el texto bíblico que leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será, ¿cómo? Bendita. La generación de los rectos será bendita. En esta noche quiero hablarles acerca de la generación de los rectos. Por favor, hermanos, si usted está en la puerta, deje ese lugar y venga, acérquese, deje a las maestras con sus respectivos niños y vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Nos concentramos para meditar en ella y aún así poder sustraer en esta noche el contenido. Cuando nosotros estudiamos y analizamos la palabra del Señor acerca de la palabra generación, hablamos acerca de lo que es la continuidad en una línea recta. Esto es lo que traza a lo que llamamos la genealogía o las generaciones. Hablamos de generaciones diciendo que contamos las generaciones que pasaron, las presentes y las futuras. Contamos en un orden genealógico, ¿no? O sea, el orden es reconocer por generaciones. La palabra viene del derivado de la palabra hebrea genea, ¿no? Y esto habla acerca de que implica la calificación aún también de las edades a través de las diferentes generaciones. Una generación se puede marcar a través de tiempos o aún también por ciclos. Pero cuando nosotros observamos genealogía, ¿no? Trata acerca de la calificación, ¿no? Y logos, genealogías, que significa palabras. O sea, hablamos de personas que tienen inteligencia, genealogía de personas que tienen capacidades de transmitir. Personas que no son animales. Diferenciamos este género porque cuando hablamos de genealogía, la traducción es genoes, ¿no? Que significa familias, parientes, género, un linaje, una nación o un pueblo natural del lugar. En nuestros días existen algunos cuadros que nos pueden ejemplificar acerca de lo que son las calificaciones de las generaciones. Muy comúnmente escuchamos hablar en este siglo acerca de la generación Z. Escuchamos hablar acerca de la generación Y, la generación X. Y sí, usted me está mirando feo como cuando yo empecé a estudiar este pasaje. Y vamos a ver de qué se trata, ¿no? La generación X, la generación también Baby Boom, o también la generación silenciosa. Para nosotros puede ser chino básico, pero para aquellos estudiantes de la universidad en estos tiempos es un tema recurrente, un tema muy interesante porque habla acerca de los diferentes estudios que se han realizado a través de una palabra que es la palabra taxonomía. ¿Qué estudia la taxonomía? Estudia justamente la parte de la historia
natural que trata con la clasificación de los seres. En nuestro lugar donde nosotros vivimos, todos, absolutamente todos pertenecemos a una generación que está identificada. No es una generación NN, todos tenemos una generación que nos identifica. Se dice que la generación Z comienza acerca de los años 1994 al 2010, y esta generación Z se la conoce como la que da expansión al Internet. La generación Y marca de data de, según los que entienden, de los años 1981 a 1993 aproximadamente, es donde se desarrolla la digitalización. ¿Sí? La generación X, esta es la mía, del año 1969 al 1980, la mejor, ¿no? Pero saben, es una generación que es considerada una generación de transición. También existen los baby boom. Yo dije, ouch, ¿qué? Y menos con el inglés. Y empecé a investigar y le pregunté a mi hija, decime, ¿de qué se trata acerca de los baby boom? Es considerada esta generación los bebés que nacieron en el período del posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde, escuche, estos bebés nacían con el concepto de la prosperidad del petróleo, por eso bebé boom, ¿no? Crecían en un tiempo tan específico, en una explosión, en medio de la paz, una explosión que era demográfica en cuanto al boom económico. ¿Me sigue? Pero también, en los años 1930 al 1948, existió lo que se llama la generación silenciosa. Esta generación silenciosa es aquella que se gestó a través de los conflictos bélicos que existían en el mundo. Entonces surge el nacimiento de los niños posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto a través de los conflictos surge esa generación silenciosa que acompañaba todo el proceso del posguerra. Recuerde esto, taxonomía, ¿no? Que trata con la clasificación de los seres en sus diferentes generaciones. Todos pertenecemos a una generación identificada. ¿Cómo se los identifican? Las generaciones se identifican por medio de los sociólogos, ¿no? Que son aquellos que investigan el movimiento y los procesos del hombre, aún también los antropólogos, en diferentes edades, en diferentes eras. Los antropólogos buscan, investigan, pero lo que observan en esa investigación es el comportamiento del ser humano. Comportamiento del ser humano. ¿Qué tipo de información buscan? Buscan en un sentido colectivo para saber qué es lo que el hombre interactúa, qué es lo que hace, qué es lo que deja de hacer, cómo se comportan los ámbitos sociales, la reacción, los sucesos económicos, los sucesos sociales, los sucesos tecnológicos. Todo eso es analizado y con esta información cada uno pretende con esto ver si el hombre evoluciona a través de los años. Todos conocemos la teoría de la evolución, ¿verdad? Y vamos a mirar en esta noche un pequeño concepto de cada uno. Y por supuesto vamos a sacar nuestra deducción a través de los pasajes bíblicos, de lo que el Señor quiera darnos a entender. En los años 1930 al 1948,
los niños del posguerra. Estos son los que son considerados en este tiempo los mayores de 70 años de edad, 70 años de edad, que fueron sobrevivientes, ¿no?, a la Segunda Guerra Mundial. Hubo mucha mortandad infantil, es una generación dura, es considerada una generación austera, es una generación muy trabajadora, porque se levantaron de países que han sido completamente desarmados, destruidos. ¿Qué decir de Alemania? ¿Qué decir de los países europeos? Donde devastados en toda su totalidad, en poco tiempo fueron, nuevamente tomaron ese vigor de una nación y que hoy son grandes potencias en el mundo porque han sufrido la consecuencia de la guerra y en el posguerra se levantaron con más fuerza. Pero es una generación que sufrió, una generación austera, una generación que ha colocado todo. La generación que hablábamos acerca de Baby Boom, en los años 1949 al 1968, esta generación fueron los primeros en vivir un periodo de paz, un periodo de mucha bonanza. Pero los analistas sostienen que estos fueron los primeros en que pudieron comenzar a disfrutar, comenzaron a salir de los campos, del trabajo del campo para volverse a las ciudades, a las grandes ciudades, como el beneficio mayor que podía alcanzar de dejar de trabajar los trabajos rudos y volverse a las ciudades para poder disfrutar. Aún también es la primera generación, escuche, que comienza a disfrutar de las vacaciones. ¿Sí? Es la primera generación que se puede conocer que puede comprarse su primer auto. Su primer movilidad, calculado aproximadamente unos 50 años atrás. Que no es mucho tiempo, quizás más, 70 años. La generación X es la generación de los hijos de los baby booms, de los 1961 al 1980. Esta generación vive en pleno lo que es el consumismo, el esplendor del consumismo, la obsesión por el triunfo, de triunfar a costilla de lo que sea, ¿no? De lo que sea. Es conocida como la generación también EGB. ¿Le suena esta palabra en estos días? Si le sumamos algunas palabritas, letras más, vamos a ver algo que no nos gusta tanto. Pero la E.GB, ¿no?, son aquellos que no tienen que abandonar, o sea, no quieren abandonar la infancia, más bien quieren estar siempre en familia. Me llama la atención en los países europeos, hermanos, hay personas de 30, 40 años, 50 años que no quieren dejar su familia, no se quieren casar, no quieren compromiso. Son esas personas EGB, la generación que no quiere compromiso por abandonar, no desean abandonar su infancia, tienen mamitis aguda. ¿Sí? ¿Conoce de estas personas? ¿Sí? Ahora, hay otra frase que nosotros conocemos como la generación milenial, ¿sí? Algunos jóvenes dicen, yo soy milenial. Yo no entendía qué significaba ser milenial, ¿no? Esta generación está trazada por los años 1981 a los años 1993 y se considera que es una generación que es global, que se involucra, ¿no? O sea, no marcan diferencia entre un país y otro, comienzan a comunicarse, a relacionarse, a poder estudiar en casa de familias, interacción entre naciones, entre pueblos. Es muy común ver esto en estos días que alguien hace una pasantía de estudio en una casa de familia, estudiando inglés o estudiando portugués, estudiando español, y 6 meses, 1 año fuera del país, este intercambio, ¿no?,
sin identificar razas o colores, pero sí tiene una sola consideración: mantener los mismos valores. Y saben, esta generación, la milenial, es la generación que es más cuestionada, porque tiene el concepto, dijimos, que avanza sobre la digitalización, ¿no? Pero aún también tiene grandes problemas, porque avanzan en un mundo que da pocas posibilidades, es un mundo que se maneja en un concepto lento, y aún hay muchos profesionales. Es increíble, hermanos, que las universidades generan tantos ingenieros que no tienen un lugar y un puesto de trabajo. Es increíble que se generen tantas personas con capacidades de títulos que no pueden ejercer. Hoy necesitamos más albañiles, más plomeros, ¿no? Más gente que tenga manualidades, y en el mundo entero también hay una carencia de este tipo de actividades, porque se trabajó mucho en el concepto universitario y posiblemente los profesionales, como siempre decimos, encontramos un ingeniero que está manejando un taxi. No quiere decir que esto no sea digno, pero sin embargo el margen de posibilidades en el mundo es muy pequeño y lento. ¿Me sigue? Entonces, también esta generación milenial se la conoce como la generación ninis. ¿Por qué? Estas palabras, ¿no?, que no son de frecuente uso. Porque es una generación que se considera perezosa, una generación que es individualista. Padres, presten atención, porque es muy importante analizar. Cuando mi hija un día vino y me dice: papá, yo soy de la generación milenial, yo le dije: ¿qué? ¿No? Y me empecé a investigar sobre esto, porque debemos preocuparnos y ocuparnos también de estas cosas, ¿no? Así como el hermano José el domingo pasado nos hablaba de que cuando algo sucede en un niño debemos prestar atención, así también sucede en los adolescentes, así también sucede en los jóvenes, y así nos sucede también a los adultos, que tenemos que introducirnos en todos los conceptos del ámbito de la vida que nos compete vivir en este tiempo. Una generación perezosa, una generación muy individualista, una generación que yo sé decir la palabra burguesa, porque es aburguesada, ¿no? Se acomoda fácilmente y difícil de sacarlo, pero saben, también es una generación que tiene ideas muy importantes, porque apuntan a la vida sana, ¿sí? Piensan mucho en la alimentación, ¿no? Buscan la alimentación que sea saludable, tienen mucha información de saber lo que es bueno, lo que no es bueno a través del internet, ¿no? Y aún también ustedes pueden ver en este tiempo, a través de esta generación ninis, ¿no?, que son aquellos que promueven mucho lo que es el ámbito de la ecología. ¿Sí o no? Vamos a ver, hermanos, nosotros estamos muy atrás en cuanto a estos estados, pero nuestros jóvenes van a la universidad y se les enseñan a través de que debemos cuidar nuestro planeta. ¿Cuántos saben de esto? ¿Amén? Así que ahora, cuando salga de este lugar, deje este lugar limpio, no tire los papeles en el piso. Cuando salga a la calle, no tire los papeles en la calle, junte todo lo que es, porque posiblemente haya una ballena que se haya tragado un sorbete. ¿Sí? Lo digo en modo alegórico, pero es la realidad. Hay mucha de la naturaleza que deja de existir, y aún el ecosistema que no puede cumplir su función como tal, porque el ser humano es y contamina continuamente a la creación que Dios nos ha dado para que vivamos y disfrutamos de una forma correcta. La generación Z. Esta es la generación centenial, el relevo de los mileniales, ¿no? Se caracteriza por ser más emprendedores que los mileniales.
aprenden rápido de una forma didáctica, ¿no? Autodidáctica. Una generación que son muy introvertidos. Una sola vez se lo explicás y ya tienen toda la información, no porque se lo dijo el profesor, sino porque lo buscó en el internet, y en el internet sabe cómo tiene que hacer una conexión, cómo tiene que cocinar, sabe que tiene que poner la cebolla, que le tiene que poner el pan y la harina y tal otra cosa, aunque le salga un masacote, pero sale. Esta generación es una generación introvertida. Y nosotros los papás nos quedamos boquiabiertos porque decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Saben? Tan introvertidos son que buscan, por sobre todas las cosas, todo lo que es de enseñanza anterior, para ellos es obsoleto. Buscan la modernización, está muy relacionado con lo que es el talento de la persona, la percepción y la capacidad del talento. O sea, todos conocemos y el famoso dicho, este chico ya vino con el chip incorporado. ¿Escucha eso usted? ¿Verdad? Nadie le enseñó, nadie le dijo nada, pero sin embargo tiene esa capacidad le das, y los padres ahí se les cae la baba diciendo, le di el celular y ya lo sabe manejar. Yo no lo sé encender, pero él sí, rápidamente, pim, pum, pam. Una generación que es cibernética, digital, fácil, creativos, se adaptan, escuchen, se adaptan muy rápidamente en el mundo global en que nosotros vivimos, ¿no? En que nosotros vivimos. La generación Z. Ahora, mucha información hacen que también busquen en pocos minutos, de una manera rápida, y nos coloca a muchos en jaque mate en la educación tradicional. ¿Por qué decimos que esta generación tiene una actitud irreverente? O sea, en el sentido que aun como es bueno en su práctica, son irreverentes. ¿Por qué? Porque todo lo cuestionan, todo lo preguntan, son críticos por naturaleza, su capacitación universitaria con diferentes ideologías, con diferentes filosofías, con diferentes pensamientos que circulan y populan en las universidades, hallan en ellos una condición que es crítica al 100%. Pero, siempre está el pero de por medio, es una generación que tiene también muchos problemas. Muchos problemas. ¿Por qué? Son muy acelerados. Todo lo quieren rápido. Desean resultados que sean inmediatos. No saben esperar. Escuche, papá. Escuchen, hijos. Poca recepción en cuanto a la expresión oral y aún también la expresión escrita. Yo aconsejo en este tiempo que si usted a su hijo le ha comprado un celular, que su hijo no deje la Biblia, sino que la parte oral y escrita de la palabra del Señor debe ser continuamente recitada, leída. Porque aun cuando usted en su celular tenga los sistemas dichos y por haber del Internet y usted es rápido para buscar, ¿no?, en el Internet, si usted es tan rápido con el Internet, ¿por qué no hacerlo con la Biblia? ¿Y sabe dónde nos damos cuenta? Nos damos cuenta cuando le decimos, busque el libro de Habacuc o el libro de Sofonías, ¿verdad? La practicidad, y aún también dice, existe ese nombre en la Biblia. Allí estamos tratando de buscar y decimos, no puede ser. Pero sí, cuando vamos al celular, en 2 segundos, y buscamos rápidamente. Por eso una generación acelerada, que desean resultados inmediatos, no buscan el pensar. Tienen muchos problemas, son muy individualistas en el concepto, personalizados, ¿no? Pero también eso marca
y dígame si no es la verdad, el egocentrismo de cada adolescente de esta generación, porque en todos lados vemos con un palito en la mano sacando sus selfies. Y ahí se ponen carita linda, hermoseados, perfectos, y bueno, alegría a pleno, egocentrismo. Es la generación egocéntrica que, mire, días atrás, le comentaba a mi esposa, yo he conocido allí en Salta, en la iglesia de Salta, un hermano que trabajaba en la CIA y él no podía contar ninguna situación de lo que le acontecía, ni aún a la familia. Imagínese este hermano sacándose selfies, ¿verdad? Donde era colocado a vista de todo el mundo por su información secreta que él tenía. No delato el nombre, por tal puedo hablar, ¿sí? Pero así es esta generación. Todo el tiempo están colocándose en las redes sociales, pero saben, hay muchas vidas a través de estas redes que están y son solitarias por la falta de contacto. Entonces vemos las expresiones a través de los diferentes medios de las redes sociales, lo que no pueden decirle a mamá y a papá lo ponen en las redes sociales. Y decimos, pero ¿qué le pasó a este chico? ¿Qué le pasó a esta chica? ¿Cómo es posible que no se exprese en casa y sin embargo lo hace públicamente en un público que es amplio? No sabemos a dónde podemos llegar, ¿verdad? Son cada vez más globales, cada vez más tecnológicos, pero aún también personas que son interraciales, ¿no? O sea, de un concepto abarcativo en lo internacional. Ahora, permítanme decirles que en manos de esta generación está nuestro futuro. En manos de esta generación está nuestro futuro. O sea, una generación que es digital, una generación que dijimos que es emprendedora, una generación que es inconformista, capaz de transformar el mundo con la misma velocidad en que se transforma nuestra sociedad. Ahora, mirando el Salmo 112, nosotros, este Salmo dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Yo aquí encuentro de que este Salmo me invita a mí, primeramente, a conocer al Creador. Me invita a descubrir quién es aquel que forma al hombre, que le da vida. O sea, me invita a conocer a aquel que es el autor de las generaciones. ¿Quién es? Jehová. Jehová es el creador de las generaciones. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, todos conocemos bien al dedillo y de memoria que él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Ahora, ¿qué significa Jehová? Jehová significa, Él es. Jehová significa, yo soy. Eso significa. Y esto denota la existencia propia, la independencia, la inmortalidad y aún también la infinita plenitud del ser divino que es Dios. Vuelvo a repetirlo. Dios, el yo soy, denota la existencia propia de su independencia, la inmortalidad y la infinita plenitud del ser divino que nosotros llamamos Dios. Amén. La palabra del Señor dice, de generación en generación, tú sigues siendo Dios. De generación en generación, ninguna queda fuera. Dios es el Dios eterno, Dios es el creador de todas las cosas, aquel que gobierna y aquel que conserva. Él es el principio, Dios es el dueño, Él es el regulador de todos los seres. Él es el proveedor, Él determina.
y todos los acontecimientos aún también están colocados bajo el juicio de Dios, porque Dios es el Dios juez de la tierra. Podríamos decir que Dios es el árbitro, ¿amén? El árbitro del destino de todos, Dios como el árbitro. Ahora, nosotros le llamamos Padre, y este término es usado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios el Padre. En el sentido más amplio, esta palabra Padre define a Dios como aquel que es el productor de todas las cosas, el creador del hombre y de la mujer. Por lo tanto, como tal, nosotros reconocemos que todo lo creado por Él ha sido creado, y lo creado por Dios también en las generaciones es considerado por Dios como progénite de Dios, procreación de Dios. Por eso decimos que como su pueblo somos generación de Dios. ¿Amén? ¿Qué es usted? ¿Qué somos usted y yo? Generación de Dios. Ahora, quiero que me acompañe por favor a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 18. Vamos a dar lectura del versículo 16. Hechos 17, versículo 18, perdón. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y a unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta tu nueva enseñanza de la que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas, queremos saber qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir esto? Hasta aquí nomás. Pablo el apóstol, viendo que los atenienses adoraban a muchos dioses, él se dirige a la sinagoga de los judíos para discutir con ellos acerca de quién. No de la suegra, no iba a discutir acerca de un familiar, iba a hablar, porque dice que su corazón estaba enardecido acerca de que adoraban a otros dioses. Les iba a hablar acerca del Padre Dios. Y como tal, ellos decían, los epicúreos y los estoicos decían, predica acerca de nuevos dioses. Mientras que él, Pablo, le dice, yo os anuncio al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, y le estaba diciendo, Él es Adonai. Él es Adonai, el Señor del cielo y de la tierra. Nuestro Dios no es un Dios que habita en templos hechos de manos por hombres, como si algo necesitara de nosotros, pues Él es quien da vida. Pablo le decía, Él es quien da vida a todas las cosas. El aliento de vida, o sea, el zoe de vida, lo da Dios. Y mire este texto, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando, le puedan hallar. Aquí en este texto de Hechos 17, 18 en adelante,
usted puede leer, aparece la palabra linaje. Él ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten, ¿sobre dónde? Sobre la faz de la tierra. ¿Amén? ¿Me sigue? Esta palabra, linaje, me habla acerca de la línea de los antepasados, de la línea de los descendientes de una persona. Eso es linaje. Queridos, es importante que usted ni yo perdamos esa línea de los antepasados, de nuestros ancestros. Debemos tener siempre a memoria, no olvidar, considerar tu árbol genealógico, de dónde has sido formado, quién te dio la vida. Hermanos, es increíble que a veces no recordamos el nombre de nuestra abuelita o del bisabuelo, ¿no? Cuando deberíamos tener memoria. ¿Por qué? Porque eso construye, ¿no?, a las generaciones. ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo que mi abuelo se llamaba Doménico, mi abuela se llamaba Ángela, mi abuelo Martín, y el otro no lo conocí, pero me recuerdo, ¿verdad? Entonces, así se construyen las generaciones, con hombres, Ángela se llamaba, perdón, y con otros, con hombres y mujeres, se construyen las generaciones de hombres y mujeres que tienen memoria. Memoria. ¿Saben? El primero en tener memoria es Dios. El primero que tiene memoria es Dios. Porque en Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 15, allí dice, yo soy el Dios de vuestros padres. Mire de dónde te conoce el Señor. Desde la generación en que fuiste fundado, desde las generaciones antiguas, el Señor te conoce diciéndote, yo soy el Dios de vuestros padres. Ahora, la versión de las Américas traduce lo siguiente. Dios en Éxodo 3:15, vamos. Usted lo lee en la versión Reina Valera y yo se lo leo en la versión de las Américas, Éxodo 3:15. Dice así, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, y este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por los siglos de los siglos. Amén. La versión de las Américas traduce de esta manera y dice, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, y este es mi nombre, para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Es importante sostener las generaciones. Es importante mencionar el nombre de nuestro Dios de generación en generación. Esto el pueblo de Israel lo hacía. El pueblo de Dios lo transmitía de generación en generación. Qué pena nos da cuando alguien que ha comenzado a caminar en las cosas del Señor, esa generación vemos que no se le ha enseñado la palabra del Señor. Qué pena nos da cuando una generación es truncada en medio de la iglesia porque no se les enseñó que Dios es Jehová. Qué pena nos da de saber que no hay continuidad, porque cuando se siembra en el corazón, esa semilla un día va a crecer, va a producir. Amén. Necesitamos hablar, traer a memoria de generación en generación acerca de nuestro Dios. Ahora, el encuentro de Dios
para con las generaciones. La Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos. ¿Sí o no? Y por lo tanto, Dios siempre se encuentra con el hombre a través de las generaciones. Él siempre se presentó a los hombres, y encontramos el hecho allí con el evangelista Esteban, ¿verdad? Esteban predica el evangelio, muestra cómo Dios se le apareció a Abraham, se le apareció a Isaac, se le apareció a Jacob, se le apareció a Moisés. Y en todos ellos, Esteban anunciaba el evangelio y decía, esta es una descendencia bendita. Y Dios dijo que haría pacto con ellos, de que ellos serían benditos y le iban a servir. Ellos fueron mencionados a través del evangelista Esteban, pero Esteban también les recuerda a aquellos judíos esparcidos, ¿no?, diciéndoles, ustedes tienen testimonio de que Dios se pronunció de esta manera, yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios que todo lo hizo. Queridos, Dios tiene en cuenta las generaciones. Dios tiene en cuenta las generaciones. Dios piensa en las generaciones, ama las generaciones. Esteban contaba la historia de Moisés y con el pueblo vivía enajenado totalmente de esta situación, vivía atormentado, vivía afligido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos bien la historia, que los egipcios lo habían tomado por esclavo, pero Esteban conocía en detalle lo acontecido. Y por lo tanto les decía al pueblo, a su pueblo, dice, ustedes deben saber que hemos sido librados de las manos del faraón. Han sido rotos los grillos que nos ataban, las cadenas que nos ataban. El Señor con grandes prodigios y milagros, señales en la tierra de Egipto, así Él nos sacó, aún nos hizo pasar por el mar, y en el desierto estuvimos allí 40 años siendo guiados por Moisés, y el Señor estuvo con nosotros. El evangelista Esteban tenía bien en claro quién era Dios. Y desde el punto, él traza una línea recta en la genealogía para marcar y ver dónde estaba el error. El error. Él decía para consigo mismo, tuvimos con Moisés allí en el monte Sinaí. Tuvimos también, Él nos habló acerca de esas palabras de vida. Porque cuando Moisés desciende, su rostro resplandecía con la gloria del Señor. Y Esteban recitaba esas palabras, traía a memoria la vida del gran conductor Moisés. Pero él dice también, pero nuestros padres no quisieron obedecer. Nuestros padres desecharon lo precioso y volvieron nuevamente, dice, sus corazones a Egipto. Dejaron a Dios para seguir el camino de Egipto. Aquí nosotros entendemos, hermanos, usted esto lo puede encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 7, del 32 en adelante. Esteban hablando, él les dice, ustedes han apostatado. Son apóstatas. ¿Qué significa ser apóstata? No le dieron la importancia de vida, y abandonaron a Dios. Un pueblo rebelde, un pueblo que no tuvo en consideración la vida de Dios y se volvieron a otros dioses, decidieron seguir a dioses ajenos. Y en el versículo 42 de Hechos 7, búsquelo por favor, quiero marcárselo en esta noche. Hechos capítulo 7. Hechos 7:42.
dice así: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctima y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloc y a la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarles. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Este versículo es muy triste. El versículo 42, porque dice: y Dios se apartó y los entregó a que hicieran lo que bien les pareciera, que rendieran culto al dios Moloc y al dios de las estrellas. Ahora, Esteban estaba celoso de las cosas de Dios, y con voz de trueno, con voz dura, los golpeaba duramente y les hablaba y les decía: ustedes son duros de cerviz, ustedes son incircuncisos de corazón. Los trató de sordos, los trató de tercos, los trató también de homicidas, fue duro con ellos. Los trató que se oponían a la ley de Dios y les dijo: ustedes están llenos de maldad. Aún así, ellos arremetieron, se taparon los oídos, levantaron la voz más fuerte que Esteban, y no era en contra de Esteban que levantaban su voz, sino contra la misma voz de Dios que les estaba hablando. De esta manera entendemos que estos duros de cerviz resistieron al Espíritu Santo. Resistieron. ¿Acaso, hermanos, no ocurre esto hoy en nuestros días? Dios sigue hablando de generación en generación, porque Dios es un Dios eterno. Dios no tiene tiempo, no está limitado en el espacio ni el tiempo como nosotros. Dios es un Dios eterno y sigue anunciando de generación en generación. El Salmo 135, no lo busque, en el versículo 13 dice: tu nombre, Señor, es eterno, tu memoria, Señor, dice, por todas las generaciones. Salmo 102, versículo 12: mas tú, Señor, permaneces para siempre, y tu nombre por todas las generaciones. Amén. Dios es inmutable. Amén. Dios no cambia. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice estas palabras que recitamos muchas veces de memoria y decimos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Repita conmigo este versículo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la iglesia dice: amén. Atestiguamos, mis queridos, que Dios no cambia. Dios no cambia, Él es inmutable en todos sus principios. Sus principios, los de Dios, son perfectos. Son perfectos. Y esta perfección de Dios es para todas las generaciones. Para todas. Para la generación Z, para la generación Y, para la generación X, para la generación baby boom, ¿no? Para la millennium, pero aún también para la silenciosa. Para todas las generaciones Dios sigue siendo Dios. Demos gloria a Dios por esto. Aleluya. Gloria a Dios. Él no cambia. Aleluya. Ahora, escuche. Nosotros hemos dicho que el hombre identifica las generaciones por su comportamiento. ¿Me sigue? Hay muchos que se están durmiendo. Despiértate. ¿No? El hombre identifica las generaciones por su comportamiento, o sea, cómo evoluciona. ¿Sí?
¿Cómo identifica Dios a las generaciones? ¿Cómo identifica Dios a las generaciones? También Dios lo hace por su comportamiento. El comportamiento del hombre lo identifica de la misma manera. O sea que antes que el hombre descubriera en el ámbito social cómo se comporta el hombre, Dios ya conocía cómo el hombre se comporta. ¿Sí o no? Ahora, la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. ¿Amén? Todos somos pecadores. Segundo, todos nosotros tenemos necesidad de un Salvador. ¿Amén? Tercero, todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Ese es nuestro comportamiento delante de Dios. Y Dios nos identifica como tales, como pecadores. Pero ¿cómo descubrimos esto? Dios ha colocado en nosotros el acto de conciencia. Tenemos una naturaleza en nuestra naturaleza moral para que nosotros podamos distinguir aquello que es bueno y aquello que es malo. La naturaleza moral que Dios ha colocado en nosotros para identificar aquello que es correcto y lo que no lo es. Un gran filósofo alemán dijo estas palabras: si miro el cielo estrellado que está sobre mí, es la ley moral que tengo dentro de mi ser. Miro lo creado, las estrellas, puedo ver la inmensidad y allí puedo ver la moralidad que Dios ha colocado en mí, porque Dios todo lo creó perfecto y bueno. Conocimiento del bien y del mal. Cada uno de nosotros sabemos que hay un camino recto a seguir y aún también un camino errado que tenemos que nosotros evitar. ¿Está aquí, hermano? Un camino errado que debemos evitar. Este conocimiento se llama conciencia. Dios habla al hombre a través de su conciencia. Amén. Algunos esperan que Dios baje y le diga: ¡hey! ¡hey! O lo esperan a Dios con una voz de trueno, como de relámpago. Cuando Dios haga eso, ya porque es para fulminarte. Pero Dios habla a través de la conciencia, ¿no? Cuando hacemos el bien, si usted hace el bien, la conciencia ¿qué hace? Aprueba esa acción. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando hacemos el mal, la conciencia ¿qué hace? Te condena. Te condena. No hace falta que te lo diga otro. La misma conciencia. Por eso Dios colocó en nosotros el libre albedrío. Esto no es el libertinaje. El libre albedrío ha sido colocado para que nosotros sepamos aquello que es agradable a Dios y obedecerle, ¿no? Saber también que a través de esta acción de Dios, reconocer que Él es aquel que legisla, aquel que puso reglas. Dios colocó reglas de conducta para cada ser humano. La Biblia nos considera como transgresores, porque no existe en nosotros ningún bien, ningún deseo de obedecer la ley de Dios. Naturalmente no podemos. Solo el hombre que es regenerado por el Espíritu de Dios, la mujer que es regenerada por el Espíritu de Dios, puede obedecer las reglas que Dios ha colocado. Mire, no es solo conocer las reglas, sino vivir las reglas. ¿Me sigue? Usted puede conocer los mandamientos de memoria, pero decir, bueno, está como el hombre rico, el joven rico, ¿verdad? Que conocía todo, pero cuando le dijo el Señor, dice, ve, vende todo lo que tienes, dice que él se fue triste,
conocía todas las reglas, pero no podía poner en práctica. Otro concepto, no es la conciencia, escuche, no es la conciencia la que crea las reglas. Dios es el que creó las reglas. Hay muchas personas concienzudas que tienen conciencia de que no deben y conocen las reglas que no deben traspasar, pero sin embargo cometen lo incorrecto. Quiere decir que están como el sacerdote que le dice al otro, mirá lo que yo hago, ¿no? ¿Cómo es el dicho? Hacé lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Usted sabe muy bien que la sotana no hace al sacerdote. ¿Sí o no, iglesia? Entonces debemos vivir en las reglas y reconociendo que Dios es el justo legislador. Dios es aquel que legisla. Ahora, el hecho de que el hombre pueda comprender estas leyes y sienta responsabilidad es una prueba contundente de que existe un legislador y un creador. Dios es el legislador y aún también el juez. Él dice en su palabra que Él va a recompensar a aquellos que son justos y aún también castigará a los que son malos. Legisla en justo juicio. Y el Salmo 19, si no me equivoco, 19:9, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Salmo 19, un Dios que legisla. 19:7, perdón. Dice así, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. No hay imperfección en sus reglas. En su ley no hay imperfección alguna. La ley de Dios es perfecta y convierte el alma. Permítame decirles, hermanos, para ir cerrando en esta noche, ¿cuál es el mensaje de Dios para las generaciones? ¿Cuál sigue siendo el mensaje de Dios para las generaciones presentes y cuál será para las generaciones futuras? ¿Cuál sigue siendo el mensaje y ha sido el mensaje, para las generaciones pasadas? Decimos que la ley y las reglas del Señor son perfectas y que llevan a la conversión del alma. En su palabra dice esto. El mensaje sigue siendo el mismo para los de ayer, para los de hoy y para los del futuro. El mensaje del Señor sigue siendo, pecadores, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Miren el gran amor del Señor, cómo nos rodea. Malaquías, capítulo 3, versículos 6 y 7 dice, porque yo, Jehová, dice, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, dice, ustedes no han sido consumidos, y ponga allí su nombre. Por eso Juan, por eso Pedro, por eso Miguel, por eso Carlos, no fuiste consumido, porque yo, Jehová, no cambio, soy inmutable. Desde los días, dice, de vuestros padres, dice, cuando ustedes se habían apartado de mis leyes y no la guardaban, las leyes, yo les decía, vuélvanse a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis en vuestros corazones, ¿en qué nosotros hemos de volvernos? En este último versículo de Malaquías 3:6,
¿Acaso usted no ve en este pasaje alguna actitud irreverente? ¿Ve una actitud irreverente? Porque ellos dijeron, dice, ¿en qué nosotros hemos de volvernos? La frase que encontramos muy recurrente en nuestras generaciones, yo no hice nada. Yo no me merezco este castigo. ¿En qué me tengo que volver? Preguntamos acerca de los principios de Dios y te dice, bien, gracias. Te dicen, eso ya fue, ¿no? Eso es viejo. Y menos hablar de la Biblia es obsoleta, ¿no? La Biblia es antigua. Le hablamos acerca del Padre Dios y muchos te dicen, Dios allá y yo acá. Algunos se atreven y dicen, yo no mezclo religión con política ni vida social. Entonces, ahí marca el individualismo. Todo pasa por lo si siento o dejo de sentir. O si yo interpreto correctamente, puedo tener yo mi propia interpretación. Yo tengo mi propia interpretación, vos tenés la tuya. Individualismo. ¿Y qué otras palabras que podríamos agregar? Vos tenete tu interpretación, yo tengo la mía. Nos damos la mano, ¿no? Seguimos cada uno por su propio camino. Con esta forma de pensamiento, la intolerancia, mis queridos, del uno para con el otro pasa a ser un pecado imperdonable. Imperdonable. ¿Por qué? Porque yo respeto tu opinión, por lo tanto tenés que respetar mi opinión. De esa manera decimos absolutamente no quiero ningún argumento. Esta es la generación Y que siguieron los pasos de la generación X. ¿Cuál es el pensamiento? El pensamiento de lo relativo, ¿no? El pensamiento relativo es un pensamiento que invade con su ideología, es invasor. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo lo mires, de cómo te levantaste a la mañana. Yo lo veo así, yo lo veo así. Por lo tanto, es relativo y dejamos de lado la verdad absoluta de la palabra de Dios y esto debe poner un signo de advertencia. Cuidado, advertencia, semáforo en rojo, porque el mundo está siendo invadido por el pensamiento del relativismo. ¿Sí? Iglesia, ¿me comprende? ¿Me entiende? ¿Cuántos de ustedes entienden? Por favor, levante su mano. ¿Sí? El relativismo está avanzando por filosofías, por pensamientos, como ya bien decíamos. Ahora, en un mundo que es totalmente competitivo, quiero decirles, para que algo sobresalga, para que algo pueda sobresalir, ese algo tiene que ser superior en calidad. Para que algo se distinga, tiene que ser algo que sea genuino. Para que algo se distinga, debe mantener su verdadera esencia. Para que algo sobresalga, tiene que estar basado en la verdad. Y permítame decirles en esta tarde-noche, si usted me daría a elegir, yo sé que todas estas cualidades la tiene el Evangelio que hemos recibido. Todas estas cualidades están en el Evangelio, porque la mayor calidad la tiene el Evangelio. Amén. La mayor genuinidad y la mayor pureza es el Evangelio. Amén. Después, ¿qué decir acerca de la verdad? El Evangelio es la verdad. Amén. Escuche, algo que se mantiene en su esencia.
El Evangelio se mantiene en su propia esencia, no tiene mutación. Y cerramos en esta noche diciendo que el Evangelio es poder de Dios para aquellos que creen. Alabado sea el nombre del Señor.